Hola, buenas tardes, chicas. Buenas tardes. Hola. Delfina, Hola. ¿qué pasó el otro Y día? el otro día se me cortó el wifi y después cuando volví ya no estaba más la Sí, clase. esperé como media hora, pero digo, ¿qué le habrá pasado que no desapareció? Estaba hablando encima Sí, que sí, éramos... se me salió y no sé, Sí, yo esperé un rato, pero perdón. bueno, llegué al -4, -10, digo, ya está. Yo pensé que se te había cortado la luz, digo, bueno, le pasó alguna cosa así, porque desapareciste, digo, bueno, se terminó. Sí, sí, yo quedé ahí trabada y no sabía si era yo o eras vos, pero bueno, no, después era yo. No, yo seguí hablando, desapareciste y digo, bueno, y al rato empezó Delfina, no había nadie. Y me quedé un rato, digo, bueno, no sé, 20 minutos, media Sí, hora, y bueno, perdón. me le debe haber cortado la luz, algo debe pasar, porque si no, que Igual se ese haya... día yo estoy en Necochea y ese día había un montón de tormenta, así que puede haber sido por eso Ah, también. capaz, sí. Sí, digo, bueno, ya estábamos. Bueno, yo quería, un poco no quería seguir avanzando mucho, porque bueno, el otro día estábamos solas, y ahora veo que ya somos un poquito más. ¿Qué tal? ¿Cómo andan, chicas? Quería volver a Ahora, tocar un poquito el tema de la semana pasada, porque, bueno, primero porque estaba sola y segundo porque después se cortó, así que quedó un poco inconclusa la clase. Quería hacer referencia un poquito al tema del miércoles, que era el trabajo práctico número 9, de incidentes, que en general estaba vinculado a una cuestión que hace a la posibilidad de cuestionar alguna resolución judicial cuando ésta se ha dictado sin cumplir con las formalidades que prevé la ley. Bueno, habíamos hecho una pequeña introducción con relación a los incidentes de nulidad, básicamente, pero lo que quería tocar un poquito era el trabajo práctico, porque es lo que a ustedes un poco más les interesa. Entonces, si ustedes ya vieron el trabajo práctico, el 9, habla de una cuestión vinculada a una persona que se noticia de la existencia de un proceso cuando se le toma una medida cautelar, cuando nunca se le había notificado la demanda. Bueno, hace referencia a cómo se notificó la demanda, en qué condiciones se hizo, bajo responsabilidad de la parte y demás. ¿Qué es lo que puede hacer López ante la el evidente error en el domicilio? Fíjense que Santa Fe 1452 y su domicilio real es Santa Fe 1453, así que evidentemente no se le notificó en su domicilio real. ¿Cuál es la importancia de estos incidentes? Bueno, son 3 puntos por los cuales gira la posibilidad de plantear un incidente de nulidad. Primero es el plazo. El plazo es fundamental establecer que ese planteo de incidental se realiza entre los 5 días de haberse tomado conocimiento del acto viciado, que se presume que es el que genera el planteo, que fundamenta el planteo. Así que el plazo es fundamental, tanto como para establecerlo en la fundamentación del incidente, sino para también establecer fehacientemente que estamos planteándolo dentro de esos 5 días. Por eso la prueba también va a estar dirigida a establecer fehacientemente ese plazo de 5 días. Los requisitos son el interés y el perjuicio, es decir, según el 172 del Código Procesal, van a ver que ustedes van a ver que hace hincapié en este tema, cuál es el interés que se pretende, el interés que tiene quien plantea la nulidad y cuál es el perjuicio que sufre quien plantea el incidente. Esos 3 requisitos deben estar presentes siempre, y sobre eso es lo que tiene que rondar en nuestro planteo. ¿Cuál es el plazo? Primer punto a desarrollar. Interés y perjuicio, que esto puede ir un poco de la mano porque están bien vinculados. El interés es lograr que el juez analice el planteo, y el perjuicio es lo que yo, como nulidicente, sufrí como consecuencia de ese acto irregular. En este caso, puntualmente, estamos analizando que quien se notifica de la existencia de un proceso promovido en su contra lo hace cuando se le embarga un sueldo. En este punto tenemos que analizar si vamos a plantear la nulidad de la notificación de demanda, que es
lo que se va a introducir en nuestro planteo nutritivo, cómo acreditamos la existencia de ese conocimiento del acto viciado dentro de los 5 días. Bueno, acá tenemos que partir de la base que quien se notifica de la existencia de un proceso en contra lo hace cuando se le embarga sueldo. Es decir, cuando se notifica que tiene un embargo de trabajo de su sueldo. Acá vamos a tener que analizar de qué manera se anoticia de su sueldo, cómo se notifica mediante un recibo, y cuando él toma conocimiento real y fehaciente de ese embargo de sueldo. No solamente cuando ves un dinero depositado en la cuenta, sino que tiene que haber un elemento material que así lo determina. Es decir, cuando él recepciona su recibo, el día 5, el quinto día hábil del mes, supongamos, que sea la metodología o el mecanismo como se liquida el sueldo a esta persona. Entonces, a partir de ahí, cuando él toma los conocimientos, cuando firma su recibo de sueldo y percibe el importe, tiene como conocimiento fehaciente la existencia de un proceso en su contra. Y a partir de ahí, debemos nosotros establecer en forma fehaciente que dentro del plazo de 5 días de haber tomado conocimiento de ese embargo, vamos a plantear el incidente. Así que, por un lado, tenemos que trabajar la prueba en ese sentido, en forma conjunta con lo demás. O sea, la prueba va dirigida no solamente al perjuicio, que después vamos a analizar, sino que cuándo tomó conocimiento del acto viciado y cómo lo probamos. Acá, la metodología de la percepción del cobro de su sueldo es lo que va a determinar cómo vamos a acreditar la existencia de ese plazo que me permite la ley plantear la nulidad. Es decir, vamos a tener que acompañar recibo, vamos a tener que pedir un informe a la empresa empleadora que establezca de qué manera se liquidan los sueldos, cuándo se notifica, cuándo se le depositan, cuándo se le otorga el recibo. Todo eso va a tener que ser materia. Ese es un punto que van a tener que ustedes desarrollar. El segundo punto es el interés y el perjuicio, es decir, qué es lo que me vi privado de ejercer, qué derecho me vi privado de ejercer como consecuencia de esta falta de noticiamiento de una demanda iniciada en mi contra. Entonces acá tenemos que acreditar, por un lado, mi domicilio real. Existe un número de diferencia. Eso indica que estamos enfrente. Con lo cual, voy a tener que acreditar que ese domicilio donde se notificó la demanda no es el real y voy a tener que probar cuál es mi domicilio real. Bueno, ustedes verán mediante qué prueba van a establecer el domicilio real de la persona. Puede ocurrir, bueno, acompaño la escritura de la casa, acompaño boletas de servicios, donde aparece el nombre de la persona, el luz, el gas, el teléfono, lo que sea, la municipalidad, donde se establece fehacientemente el nombre, el domicilio de esta persona, de la cual es destinatario. Podemos acompañar, pedir como informativa un informe de registro de propiedad para que establezca cuál es el domicilio, si esa escritura corresponde al inmueble del cual la persona está viva. Y después los distintos oficios a los distintos entes que emiten los servicios, obra sanitaria, municipalidad, EDEA, CAMUSI, el cable y cualquier otro elemento que ustedes incorporen para acreditar el domicilio fehaciente. ¿Puede usar testigos? Se puede usar testigos, ofrecer testigos. Es decir, todos esos elementos. Si esta persona trabajaba en una empresa donde se le trabó el embargo, cuál es el domicilio que tiene registrado en la empresa. Así que ustedes van a tener ahí los distintos elementos para poder acreditar el domicilio real de esta persona. Entonces, la prueba. Plazo fundamental, porque si no podemos acreditar que la nulidad se planteó dentro del quinto día, todo lo demás cae en saco roto. Es lo primero que va a analizar el juez, si está dentro del plazo legal. Esto como consecuencia de la naturaleza de las nulidades procesales, que son relativas. ¿Qué significa esto? Que son convalidables. El silencio. Ustedes analicen 169 siguientes, van a ver que aparece que se considerará consentido tácitamente el hecho de no haber planteado el incidente entre los 5 días. ¿Hay una regularidad? Sí, pero si no se plantea nulidad, queda convalidada. Salvo que esa regularidad sea muy grosera y que aún ahí aparece la posibilidad que aún el juez, ante un acto irregular,
puede declarar de oficio mientras no esté consentido. Pero tiene que ser muy grueso el error. Pero de todas maneras, cualquier nulidad es convalidable por el silencio. Por eso tenemos que hacer hincapié en esa cuestión vinculada a los 5 días. En el caso especial del trabajo práctico, para ir cerrando un poquito el tema, para no perder la clase de hoy, el interés es contestar la demanda. Y porque ya se le ha declarado la rebeldía, como dice el caso, ¿no? Entonces, el interés que se persigue con su declaración va a ser la imposibilidad de ejercer su derecho de defensa al verse imposibilitado de contestar la demanda. No se exige que junto con el planteo de nulidad se conteste la demanda. Primero porque en un juicio sumario ordinario, cuando nos notifican de la demanda, tenemos 10 o 15 días, de acuerdo al tipo de proceso. Entonces sería ilógico pretender que dentro de los 5 días para plantear una nulidad también se conteste una demanda. Entonces, lo que sí tengo que hacer referencia a que el interés o el perjuicio sufrido porque plantear nulidad es la imposibilidad de ejercer su derecho de defensa. Manifestar esta cuestión vinculada a la no contestación de demanda, pero sí, desde el momento que yo digo que tomó el conocimiento del acto, es decir, cuando recibo, valga el recibo de sueldo, ahí me empiezan a correr 2 plazos. Los 5 días para la nulidad y el plazo para contestar la demanda. 10 o 15 días, según qué tipo de proceso nos encontremos. Esto tenemos que tener presente porque si yo no contesto la demanda dentro de los 10 o 15 días, ahí ya pierdo la posibilidad de hacerlo y también, como consecuencia inmediata, es la improcedencia de la nulidad. Porque el objeto de la nulidad es poder contestar una demanda. Y si no lo hago, automáticamente se cae ese planteo de nulidad. Ustedes, si analizan las normas, van a ver que aparecen distintos criterios o distintos fundamentos que hacen a la posibilidad de plantear una nulidad. Primero, que es un criterio de interpretación restrictiva, es decir, los jueces son muy cautos en llegar a decretar la nulidad de un acto procesal. Quizás ha consentido, porque si yo me notifica una demanda, la cual nunca me notificaron, se vence el plazo, se solicita una rebeldía, la cual tampoco nunca me notificaron, porque me quedo en un domicilio que no es. Y después tomo conocimiento de la existencia de esa demanda, quizás meses después de haber ocurrido ese hecho. Y si mi planteo de nulidad no cumple con esos requisitos primordiales, que es plazos, intereses y perjuicios, el juez ni siquiera lo va a sustanciar, lo va a rechazar in limine, ni le va a dar traslado, porque va a analizar y va a decir, no, esto está fuera de término, afuera de la nulidad. Es decir, el criterio es totalmente restrictivo en cuanto a su posibilidad de proceder en Una línea. consulta. Sí. Esto de que el planteo es temporáneo, ¿lo tengo que poner un punto aparte? Es un punto que hay que desarrollar. Temporalidad del planteo de nulidad. Y ahí analizo y fundamento por qué estoy dentro del plazo de 5 días. Tengo que decir por qué yo lo planteo hoy, porque tomé conocimiento hace 5 días hábiles anteriores. ¿Y cuál es el día del cual debe partirse el cómputo? Yo recibo los sueldos, el recibo de mi sueldo, el día 5º hábil de cada mes. Y así lo voy a tener que ofrecer la prueba informativa a la empleadora que diga cuándo se le entregan los recibos de sueldo a su personal. Y va a decir el día 5º de cada mes. Y a partir de ahí yo tendría aprobado cuando tomé conocimiento. Eso es fundamental para que cualquier planteo de nulidad sea procedente y el juez analice si dará traslado o no. Si no aparece claro esa circunstancia, el juez directamente la va a rechazar. Si ustedes cuando analicen las normas procesales, que son poquitos artículos, van a ver que es categórico. No se procederá, fíjense que dice la unidad se declarará quien al promover el incidente deberá expresar el perjuicio segurizo y el interés que procura subsanar con su declaración. No podrá ser declarada cuando el acto haya sido consentido, aunque fuese tácitamente. Acá está el tema del consentimiento tácito.
no procederá a la pluralidad en los casos mencionados si el acto, aún irregular, hubiera logrado su finalidad. Es decir, fíjense en este supuesto, el último párrafo de 169. Yo vivo en el domicilio de Santa Fe 1453. La cédula fue al domicilio 1452. Imagínense que yo ese día, que va el oficial notificador, al domicilio de Santa Fe 1452, yo estoy charlando con mi vecino. Y dice, señor, toca, ¿usted es del 1452? Sí. ¿Está el señor Juan Pérez? No, es él. Ah, mire, tome, le doy la cédula. Y la notifica. ¿Está bien o está mal? ¿Qué les parece? Está mal, pero ¿Qué cumplió les la parece? finalidad. ¿Ven? Entonces, esto es concreto. Tiene que ser muy claro y muy preciso en el planteo. Este criterio restrictivo que tienen los jueces para aceptar las nulidades se mantienen todos los requisitos de admisibilidad del planteo. No se va a dar curso a la nulidad si no aparece bien especificado estos temas. Primero el plazo y segundo el interés y el perjuicio. El interés y el perjuicio están vinculados, le dije que son más o menos andan de la mano. El interés en aclarar la nulidad es la posibilidad de contar una demanda y el perjuicio es la imposibilidad de contar una demanda. Es decir, están relativamente vinculados. Pero tiene que estar presente en mi planteo. Y formular la reserva en un puntito específico dentro del planteo de contestar la demanda dentro del plazo legal que corresponde. Eso tiene que aparecer también dentro de mi planteo occidental, porque será eso el perjuicio que yo estoy alegando y será lo que voy a tener que ejercer en el momento que se vence el plazo, independientemente del resultado de esa nulidad. No nos olvidemos que el plazo me está corriendo. Yo voy a tener que contestar la demanda. Después veremos qué pasa con esa contestación. Pero si no lo hago, eso que yo estoy tratando de introducir como perjuicio, no lo voy a poder acreditar porque no contesté la demanda. Entonces, las dos cosas están vinculadas. En el fundamento de la nulidad, el perjuicio alegado va a ser la posibilidad de contestar la demanda. Dentro del plazo legal para contestar la demanda, dentro de los 10 o 15 días del momento que yo digo que tomé conocimiento del acto viciado, debo contestar la demanda. Después, el resultado del incidente de nulidad establecerá si yo contesté en tiempo o no la demanda, porque el efecto inmediato de la nulidad, si procede, es retrotraer los efectos al momento del acto viciado. Es decir, al momento que se tomó conocimiento de esa mala notificación y ese planteo nulitivo provocará que el proceso se retrotrae hasta el momento que se corre el traslado. Circunstancia que se da por notificada por el hecho de haber tomado conocimiento de la existencia de una demanda en contra, y que dentro del plazo de 10 o 15 días de que yo tomo conocimiento del acto viciado, debo contestar la demanda. Después analizará si contesté la demanda en tiempo oportuno, porque hizo lugar a la nulidad y me tendrá por contestar la demanda. Eso es lo que vamos a lograr con el planteo. En el caso las nulidades no solamente están dirigidas a una mala notificación de una demanda. Hay muchos otros actos que pueden ser susceptibles de nulidades vinculados a distintos actos procesales. En cualquier momento del proceso puede aparecer una decisión o un planteo por la contraria que genere la posibilidad o la necesidad de plantear una nulidad y se va a plantear. Este es un caso puntual, es el más común, es lo que ustedes van a ver más frecuentemente, las malas notificaciones. Por eso son tan estrictos los jueces para establecer que una demanda fue realmente notificada en legal forma. Cuando analicen notificaciones de demandas, ustedes ven los artículos, el famoso artículo 338, que hay que dejar el aviso, y si no encuentra la persona se dejará un aviso, que será el día siguiente. O sea, acá hay un desarrollo del texto legal en cuanto a la forma de notificar una demanda, que en principio garantizaría la efectividad de dicha notificación. Se hace hincapié mucho en esto, cuando hay una persona, cuando no está, 141, ustedes van a ver normas vinculadas a la notificación de demandas que se prevalece fundamentalmente la garantía de poder considerar por parte del juez
que esa demanda fue notificada y se agotaron todos los medios para hacerlo. Ustedes saben que en caso de iniciarse un proceso, una persona que es imposible notificarla, porque no se encuentra o por distintas circunstancias no aparece, inclusive se agotan todos los medios por publicación de dictos o distintos tipos de oficios que se libran para establecer el domicilio de una persona, y una vez agotada se publica el edicto, agotada el plazo de vencimiento de publicación de edicto, será el defensor oficial que la representa. Es decir, siempre está garantizada la posibilidad de que una persona ejerza su derecho de defensa en un proceso judicial. Entonces, esta celosa actitud del código, seguramente nacida como en criterio o voluntad de los legisladores que así lo han redactado, como ven, se intenta siempre garantizar el debido notificación, la debida noticiación de una demanda promovida en contra de una persona. Se agotan todos los medios para que eso se realice, y si no, va a haber alguien que lo represente en caso de que esa persona sea ausente. Estamos hablando del defensor oficial cuando representa ausente, es decir, aquella persona que es imposible localizar. No es lo mismo que quien ha sido localizada, ha sido notificada y no se presentó. Acá es rebelde, acá se notificó y no se presentó. Es una situación distinta. Aquella persona que se intenta notificar y que no se lo puede hacer, el defensor oficial va a ser quien la represente en un proceso judicial, garantizando así su derecho a defensa. La actividad del defensor va a ser representar al ausente. El defensor de pobre es ausente. El pobre es cuando se notifica una demanda a una persona que tiene falta de recursos. Entonces el defensor la va a asistir como profesional y como abogado en la defensa de su juicio. El ausente es aquella persona que no se puede notificar, que no se puede localizar. La actividad del defensor no solamente asistirla y representarla en un proceso, sino que también es tratar de localizarla. O sea, el defensor no se agota con representar un proceso, sino que también tiene que intentar localizar a su representado y eventualmente hacerlo comparecer al proceso. Bien, como ven, la cuestión de las nulidades, en este caso puntual, que es el trabajo práctico, está vinculada a una actividad bastante importante en cuanto a materia probatoria, y teniendo en cuenta que estamos en presencia de un incidente. Acá no hay una demanda, es un incidente, se presenta, se ha trasladado por 5 días, se contestará o no por parte del contrario, del incidentado, se producirán las pruebas, un breve plazo probatorio, 10 días, normalmente son los 10 días, dentro de esos días hay que hacer la prueba, y el juez dictará la resolución pertinente mediante una sentencia interlocutoria. Y donde establecerá la existencia o no de ese acto nulo, la irregularidad en la notificación, se acreditará primero su análisis, va a ser el plazo, si se introdujo un tiempo oportuno, y cuál es el interés y el perjuicio alegado, y si realmente existió esa irregularidad que genera el planteo de nulidad. Ahí va a resolver el juez, se hace lugar a la nulidad, retrotrae el efecto de ella al momento en que se corre la demanda, y a partir de ahí empieza a proseguir el proceso desde ahí. Ya tengo la demanda contestada, el juez analizará si está en tiempo y forma contestada, porque ya hizo lugar a la nulidad, y me tendrá por contestar la demanda en tiempo y forma. Dentro del plazo de 10 o 15 días que yo tengo para hacerlo, de acuerdo a qué tipo de proceso nos encontramos. Bien, esto era lo que quedaba pendiente de la clase anterior. La suspensión, otro puntito, la suspensión del proceso principal. Normalmente, cuando se plantea una nulidad, el juez dispone de suspender el proceso, salvo que sea un planteo que no hace a la cuestión de fondo, es decir, se está planteando una nulidad de una declaración de un testigo. Si se plantea la nulidad de una declaración de un testigo, se plantea el incidente, pero el proceso principal no lo afecta, para nada, sigue el proceso, y después se verá al final si ese testigo se va a considerar o no al momento de sentenciar. Este es un supuesto en donde no afecta al proceso principal y seguirá su trámite sin ningún problema. En este caso de nulidad de la notificación de la demanda, normalmente el juez suspende el proceso en el estado que se encuentra y está a la resultado del resultado de esta nulidad. Ese es el efecto del planteo. Y bueno, acá sí lo importante es trabajar la prueba. Esto es como consejo, en este caso puntual, ya analizamos qué tipo de documental, voy a acompañar recibo de sueldo, escrituras, si tengo,
los informes, de todas las boletas de servicio. Si tengo algún testigo lo ofreceré para declarar. Ofreceré al testigo que vive en el 1453 para que diga, no, yo vivo acá enfrente, mi vecino está enfrente. Y después toda la prueba informativa es para acreditar la autenticidad de esos recibos. Obra sanitaria, municipalidad, servicios de cable, telefonía, y todos aquellos que aparezca el domicilio de esta persona. Y después la informativa tiene que acreditar la autenticidad de esos recibos. Con eso, más o menos estamos en condiciones de probar todos aquellos requisitos de admisibilidad de un incidente. Bien, cerramos el capítulo del trabajo 9. Ayer vieron la revolución de falsedad, ¿no? Sí. Bien, le voy a tomar la asistencia porque se me va a olvidar. La tengo presente, la Delfina. La tengo presente a Esquivel Landegas y Rojo. ¿Alguien más o tres, no? ¿Alguien más ahí? Y Noeira, Camila. Nogueira, Camila. Sí, estoy en el celular, por eso estoy limitado en las personas. Bueno, ¿alguna duda de esto? Esto más o menos está vinculado con el tema de ayer, o sea, en la novedad, un poco la reducción, si bien estamos hablando de distintas cuestiones que se pueden introducir en el planteo, sí la unidad tenemos que tener en cuenta que son muy exigentes los jueces para establecer la existencia de un acto irregular. Por eso que yo les decía del criterio restrictivo que siempre impera en esto. Bien. Trabajo práctico número 11. Estamos dentro de los modos anormales de terminación del proceso. Cambiemos de página, no se olviden de lo que dije, porque si no sería una lástima, pero vamos a hablar de otra cosa. Sacamos todo eso que ya analizamos y ahora cambiamos de tema. Ustedes saben que el modo normal de la terminación del proceso es el dictado de sentencia. Todo aquel que promueve una acción judicial, su objetivo es lograr la resolución, una sentencia, que le reconozco ese derecho que reclama. Donde yo básicamente una demanda estoy reclamando que se me reconozca un derecho que ha sido violado por parte de quien estoy reclamando. Cualquiera sea el objeto del proceso, básicamente estamos buscando eso dentro de un planteo judicial. Si no, no tendría sentido. La acción es la medida del derecho. Si las cuestiones abstractas en justicia no funcionan. Si yo estoy, salvo en aquellos supuestos de declaraciones de que hagan los jueces ante una cuestión incierta, una incertidumbre, normalmente el objeto de un planteo judicial es el reconocimiento de un derecho alegado en favor del reclamante y que se le imputa la violación de ese derecho a una persona que lo ha efectuado. Esa es la forma normal del proceso, para que se concluya. El objeto es una sentencia. Por eso estamos analizando siempre todo dentro del marco de un proceso, desde su promoción hasta la sentencia, como un proceso completo. Sentencia, no solamente la primera instancia, ¿no? La segunda y después tantas cuestiones recursivas y demás, pero ese es el objeto primordial, obtener una sentencia. Cuando hablamos de modos anormales, evidentemente aparecen acá algunas cuestiones vinculadas a que los procesos también terminan de otra manera, que no sea una sentencia. Bueno, ustedes supongo que ya tendrán conocimiento de la existencia de algunas cuestiones que hacen a que el proceso no termine con una sentencia propiamente dicha. Dentro de la que aparecen enunciadas, por ejemplo, el artículo 163 del Código Procesal, que establece los requisitos que debe contener una sentencia. En el título quinto del Código Procesal, artículos 304 y siguiente, vamos a ver los modos anormales de terminación del proceso. Y acá aparecen distintas situaciones. 304, desistimiento. ¿Qué pasa con el desistimiento?
El 304 analiza o establece que se puede desistir del proceso. En el primer párrafo aparece la posibilidad que ambas partes desistan del proceso. Con lo cual el juez va a dar por concluido el proceso si ambas partes vienen y se presentan en forma simultánea y se desestima de este proceso. Es raro que la parte demandada resista un proceso que no lo promovió, pero en la norma establece, en cualquier estado ante la sentencia, las partes de común acuerdo podrán desistir del proceso. Así establece la norma, no tenemos por qué cuestionarla, pero puede ser que mutuamente ambas partes se presenten y digan, ya existe este juicio. Ese es el primer párrafo del 304. Estamos hablando del desistimiento del proceso, de la demanda. El segundo párrafo habla que sí, que acá hay una parte, la parte actual, que puede desistir del proceso. Pero le agrego un condimento, que es cuando ya esté notificada la demanda. Es decir, yo inicio una demanda, la notifico, contestan a la demanda, puedo estar en un estado de prueba, quizás, y acá viene la parte actual y desiste del proceso. El sistema, o sea, el proceso o el trámite que se le va a imprimir es distinto. En el otro, en el punto anterior, ambas partes, o una parte puede desistir, viene directamente, inicio la demanda y desisto. Nunca notifiqué, no hace falta que la otra parte se presente conmigo porque nunca se notificó la demanda, yo voy, vengo, la inicio y la desisto. Bueno, ahí no hay problema, desiste el proceso, no hay ningún inconveniente. Distinto cuando ya notifiqué la demanda, que ya está la otra parte noticiada de la demanda, que ya pudo haber contestado y el proceso está en pleno curso. En este caso, cuando la parte actora desiste el proceso, el código exige que se deberá darle traslado a la contraria para notificarle de ese desistimiento. ¿Y qué más establece esta norma? Que en caso de oposición no tendrá ningún efecto. Es decir, el desistimiento no tendrá ningún efecto. ¿Qué significa esto? ¿Por qué a usted le parece que el código dice podrá desistir el actor del proceso de notificar la demanda, pero traslado, bajo procedimiento que si no contesta se tendrá por consentido el desistimiento, y en caso de oposición se tendrá por no tendrá eficacia este desistimiento? Alguna razón tiene que haber para que el código diga que si se opone el demandado, ese desistimiento no tiene ningún efecto. Seguramente el legislador previó que si a mí me inicia una demanda y yo la contesto, y estoy intentando probar que quien me está achacando la violación de derecho no existe, y luego de promover la demanda y notificándome y habiendo notificado y estando el proceso ya en pleno trámite, desiste del proceso, evidentemente quien desiste con una demanda ya notificada y en trámite, de alguna manera reconoce un error en el planteo. Con lo cual, a mí me da el derecho como demandado de decir, no, yo quiero llegar a la sentencia, quiero una sentencia absolutoria. Evidentemente, yo tengo razón, y no me interesa que desista porque yo quiero que después rechace. Entonces la oposición puede estar apuntando a con estos argumentos. Se puede argumentar una oposición al desistimiento, el hecho de que yo quiero que se dicte una sentencia porque quien demandó mal y ahora reconoce que se equivocó y yo quiero que el juez lo reconozca en una sentencia rechazando esta demanda. Por eso se requiere o el silencio, como dice la norma, que implica el consentimiento al desistimiento, o si hay oposición, no tiene ningún efecto este desistimiento. El juicio va a seguir adelante y terminará con la forma normal de conclusión de un proceso, con una sentencia. En este caso, se requiere el consentimiento. Cuando hablamos, no se olviden de este detalle, del desistimiento de la acción o proceso. Porque en el 305 el Código Procesal establece el desistimiento del derecho. Y acá cambia la cuestión. Porque si yo desisto de esta acción que inicié, puedo volver a iniciarla. Con otros argumentos, en base a otros hechos. Pero no pierdo la posibilidad de volver a promoverla. Por eso también se requiere el consentimiento del demandado.
si esta parte actora desiste de la acción y el demandado o no contesta el traslado, o acepta el desistimiento de la acción, el actor nunca pierde el derecho a volver a iniciar. Cuando se inicia, cuando se desiste del derecho, la cuestión cambia. Porque yo estoy desistiendo de mi derecho a iniciar una demanda en estos mismos términos. O sea, estoy desistiendo de esta demanda iniciada en base al derecho argumentado en mi reclamo. Fíjense el 305. En la misma oportunidad, acá estamos hablando, notificada la demanda, y forma en que se refiere al artículo anterior, el actor podrá desistir del derecho en que fundó su acción. No se requerirá la conformidad del demandado, debiendo el juez limitarse a examinar si el acto procede de la naturaleza del derecho en litigio y dar por terminado el juicio en caso afirmativo. En lo sucesivo, no podrá promoverse otro proceso por el mismo objeto y causa. Es decir, si yo desisto del derecho, el juez no tiene nada más que ver si yo puedo desistirlo, porque puede haber cuestiones de orden público, por las cuales no es disponible por las partes, por ejemplo, cuestiones de familia, donde el juez no puede dejar de entender un proceso vinculado a cuestiones de familia. Es decir, el desistimiento ahí no sería procedente. Pero en todas las cuestiones patrimoniales que son disponibles por la parte, el juez solamente, ante el desistimiento del derecho por parte del actor, como ven, no se requiere ningún tipo de traslado ni conformidad al demandado, es decir, el actor desiste del derecho y desiste, y el juez no tiene por qué objetar ese desistimiento, solamente analizará si ese derecho es desistible y dará por concluido el proceso. Con lo cual, quien desistió del derecho no puede promover nuevamente una acción en base a ese objeto y esa causa. Por eso no se requiere ninguna conformidad. El demandado no puede oponerse, por eso no se lo notifica. En el caso que difiere del anterior, de la acción, sí se le requería noticiarlo de ese desistimiento. En este caso, no, directamente desisto del derecho y el juez no tiene nada más que tenerme por desisto del derecho y dar por concluir la causa. Después vienen todas las cuestiones vinculadas a las costas del proceso, que en su momento veremos la imposición en costa, quién paga los honorarios, pero acá en principio esa cuestión es secundaria, digamos, una cuestión que no hace a la conclusión del proceso. El proceso concluye. El desistimiento del derecho, directamente el juez analiza si es posible desistir por parte del actor, y si no tiene ninguna objeción, va a dar por concluido el proceso con ese desistimiento. Después se analizará las cuestiones vinculadas a las costas. Y el 306, por supuesto, dice: el desistimiento no se presume, podrá revocarse hasta tanto el juez se pronuncie o surja del expediente la conformidad del actor. O sea, es decir, el derecho no se presume, el desistimiento no se presume, tiene que ser expreso, y se podrá revocar. Yo desisto del derecho, el juez todavía no se pide, yo puedo revocarlo, y el juez al no pedirse puede tener por revocado, siempre y cuando no haya ningún tipo de actuación por parte de o la parte contraria haya prestado consentimiento. Pero concretamente lo importante es diferenciar el desistimiento de la acción y el derecho, porque tienen distintos trámites en cuanto a la necesidad de escuchar o no al demandado. Esa sería una de las formas en que se termina el proceso. La otra, que sigue en el 307, es el allanamiento. El allanamiento tiene la virtualidad de poder generar por parte del demandado la posibilidad de reconocer el reclamo que se está haciendo en un proceso judicial. El demandado podrá allanarse la demanda en cualquier estado de la causa anterior a la sentencia. Siempre, como ven, todas las normas que hablan de modo normal son siempre anteriores a la sentencia. Es lógico, porque si ya tengo sentencia, nunca puedo ver un allanamiento, nunca puedo ver un desistimiento. Ya la sentencia se dictó, entonces todo esto tiene que ser anterior a la sentencia. Esto para que entiendan por qué el código hace hincapié varias veces en este tema. Es decir, allanarse a la demanda en cualquier estado de proceso. Fíjense que acá está la posibilidad que el demandado conteste la demanda, niegue todo, y en algún momento puede presentarse a allanarse. ¿Sí? El allanamiento no quiere decir que tiene que ser conjuntamente con la contestación de demanda. Yo puedo contestar la demanda y después allanar. No hay ningún problema
en que se efectúe en otra propiedad que no sea al contorno de demanda. Normalmente el allanamiento aparece reflejado con la contestación, pero no hace falta que sea en esa instancia, ¿eh? Se puede contestar la demanda, allanarse en cualquier estado del proceso, siempre y cuando antes de la sentencia. El juez dictará sentencia conforme a derecho, pero si estuviera comprometido el orden público, el allanamiento tendrá efecto y continuará el proceso. Acá, lo que les decía recién, si hay cuestiones no disponibles por las partes, porque es de orden público, no tendrá ningún efecto el allanamiento, y el juez dictará sentencia. Cuando el allanamiento fuera simultáneo con cumplimiento de la prestación, la resolución será dictada en la forma prevista por el artículo 161, que es una interlocutoria. No hay una sentencia definitiva, sino que es una interlocutoria, donde el juez tiene presente el allanamiento formado por el demandado y por reconocido los reclamos del actor, y termina con una sentencia locutoria sin analizar el fondo de la cuestión, del asunto, ¿no? Acá no va a analizar la demanda en que se basó, qué es lo que se pretendía, ni demás. Acá se demandó, se presentó el demandado, se allanó, y el juez va a decir, téngase presente el allanamiento, y da por concluido el proceso, sin más que una pequeña sentencia interlocutoria que en 10 líneas lo soluciona. No tiene por qué, no tiene necesidad de hacer referencia a la cuestión de fondo, que demanda se inició, ni que ofrece, si se produjo prueba, será que prueba se produjo, nada. Solamente si el allanamiento es oportuno y existe el cumplimiento de la prestación. Por ejemplo, me están reclamando por cobro de pesos, y yo me allano y cumplo con la prestación, deposito lo que me están reclamando, el juez va a considerar que está cumplido y después analizará si ese cumplimiento es efectivo, real, oportuno. Ahí volvemos a analizar el tema de las costas. Si le impondrán las costas de acuerdo a cómo considera si ese allanamiento es oportuno, pero si se cumple con la prestación, la cuestión ya deja de discutirse, ya el reclamo de fondo aparece como cumplimentado por parte del reclamado. Entonces el juez va a tener por terminar el proceso con este allanamiento. El 308, transacción. Las partes podrán hacer valer la transacción del derecho en litigio con la presentación del convenio o suscripción del acta ante el juez. Este se limitará a examinar la concurrencia de los requisitos que existen por la ley para la validez de la transacción y la homologará o no. En este último caso, contendrá el procedimiento de juicio. ¿Qué es la transacción? Es un acuerdo, donde ambas partes se presentan ante el juez y en un escrito conjunto hacen un acuerdo para que se dé por concluido el proceso judicial, donde acá la transacción se realiza en un instrumento por parte de los jueces o eventualmente ante el juez, por parte de las partes, y que el juez analizará el contenido y si está de acuerdo con el acuerdo presentado por las partes, lo homologa. Esa homologación es una resolución interlocutoria, equivale a una sentencia. Donde las partes se ponen de acuerdo, cuando me debe 10 pesos, me lo va a pagar en 5 cuotas de 2 pesos, tal día, tal fecha, y en caso de incumplimiento, devengará intereses, tal tasa y demás, se pagará en tal lado, quién paga y quién recibe, se emitirá el recibo pertinente, bueno, y demás. Ese acuerdo se presenta ante el juez, las dos partes, simultáneamente, el juez lo analiza y si está de acuerdo lo homologa. Una vez que dictó el acto homologatorio, esa resolución es una sentencia. En caso de incumplimiento a las cuotas pactadas, se puede ejecutar ese acuerdo homologado como una sentencia que se ejecuta por el trámite de ejecución de sentencia. Si no la homologa porque considera que no corresponde, el juicio sigue adelante. La conciliación, efectos. Artículo 309. Los acuerdos conciliatorios celebrados por las partes entre el juez y homologados por este tendrán autoridad de cosas jugadas, se procederá a su cumplimiento en la forma establecida para el trámite de ejecución de sentencia. ¿Qué diferencia entre transacción y homologación? De acuerdo, allanamiento y conciliación. La intervención del juez. La transacción se presenta en forma privada y la conciliación la genera el juez. Convoca a las partes, una audiencia, y ahí se arregla. Ahí se celebra un acta y el juez la homologa. Es lo mismo que la transacción. Homologado se puede ejecutar por el trámite de ejecución de sentencia. Es el mismo efecto que en el anterior. La diferencia es la intervención directa del juez que consigue. Pero no cambia nada los términos del acuerdo porque van a ser
Quizás lo mismo que un acuerdo transaccional va a ser lo mismo que aparece en una conciliación. El reconocimiento del crédito, la forma de pago, la cuota, el vencimiento, el interés, dónde se paga, quién cobra. Es lo mismo que puede aparecer en un acuerdo transaccional, puede ser igual a una conciliación. Las dos se homologan y en caso de incumplimiento las dos se ejecutarán por medio del trámite de ejecución de sentencia, como una sentencia dictada en un proceso ordinario o sumario. Y acá aparece el último punto, que es un poquito que merece más detallación, más trabajo. Caducidad de instancia. Acá vamos a ver que la caducidad de instancia tiene una particularidad. Primero, como les dije, en todos estos casos, solamente se puede declarar la caducidad de instancia antes de dictarse una sentencia. Porque la caducidad de instancia es un poco la sanción al incumplimiento del impulso de un proceso. Y nosotros impulsamos un proceso para llegar a la sentencia. Entonces, esta caducidad de instancia está prevista para que aquella parte que debe mantener vivo el proceso y que, vencidos los plazos legales, no realiza ninguna gestión útil para activar o impulsar. Artículo 310 habla de los plazos. 6 meses en primera única instancia, 3 meses en segunda última instancia en justicia de paz, 3 meses en cualquier instancia de proceso sumario, sumarísimo y en ejecutivo. Y en el que opera la prescripción de la acción si fuere menor a los indicados. Es decir, la prescripción hace que, si dentro de 6 meses prescribe la acción, implica la necesidad de declarar caducidad. Pero lo importante son los plazos legales dentro de un proceso ya promovido. Esto de nosotros vamos a padecer o vivir más la caducidad en los casos prácticos. Iniciar un proceso, la inactividad que genera que provoca la falta de presentaciones de gestiones útiles o presentaciones útiles por parte de quien está a cargo del impulso del proceso, es lo que la ley sanciona y que va a dar por concluido un proceso. Que no quiere decir que se pierda el derecho, pero bueno, ahora vamos a analizar los alcances y los efectos de la caducidad. Estos meses procesales son importantes porque, si bien 6 meses parece mucho, en un trámite judicial no es mucho tiempo. 6 meses pueden pasar, o 3 meses más rápido todavía. ¿Cómo se computa? 311. Los plazos señalados en el artículo anterior se computarán de la fecha de la última petición de las partes sobre la operación del tribunal que tuviera por objeto impulsar el proceso. Es decir, si yo notifico una demanda, el demandado contestó la demanda, y a partir de ahí no hubo ninguna actividad procesal que impulse el proceso, ese será el momento en que se computa el plazo para considerar si estamos dentro de los plazos que prevé el artículo 310 y establecer si hubo o no cumplimiento de los mismos para poder solicitar la caducidad de instancia. Es decir, si entre la demanda y contestación, en el medio, no hubo ninguna actividad útil que impulse, porque yo puedo pedir una medida cautelar, pero eso no impulsa el proceso. Solamente garantizo un crédito, pero no impulsa el proceso. Yo no estoy avanzando para la sentencia. Tengan en cuenta que no cualquier petición se puede considerar una actuación útil que impulse el proceso. Así que yo todo lo que tengo que hacer es, de acuerdo en qué estado del proceso está, que lo que yo pida sea procedente. Yo no puedo pedir que se me provean las pruebas cuando todavía no está abierta la prueba de la causa. Esa petición de proveimiento de prueba no impulsa el proceso, porque no es idóneo. Entonces, lo que debe considerarse como útil es de acuerdo al estadio en que se encuentra el proceso. La petición de sentencia, cuando se contesta la demanda, no impulsa el proceso, porque es improcedente. Entonces, esto es lo que tenemos que analizar para poder establecer si ese cómputo del plazo se cumplió o no. Fíjense que el artículo establece bien claramente, desde la fecha de la última petición de las partes o resolución del tribunal, puede ser una decisión de juez, que tuviera por efecto impulsar el proceso. Si no tiene ese efecto, esa petición, no podemos considerar que es útil y por lo tanto, aún de haberse peticionado antes de vencer el plazo de caducidad,
podemos igual solicitar la caducidad porque esa petición no fue útil para impulsar el proceso. Lo que sí tenemos que tener presente es que cuando yo pido la caducidad, debo concretamente analizar si esa presentación que se pudo haber hecho entre la última gestión útil que yo considero como parte demandada y el momento que estoy planteando la caducidad, esa actuación ha sido impulsoria o no. Yo tengo que analizar eso. Si existe una presentación entre la última petición útil que yo considero y mi petición de caducidad, si esa presentación ha impulsado un proceso tendiente a obtener la sentencia, que es el objeto de esta demanda. Si hubo una actuación que no genera ese impulso, o no hubo ninguna, por supuesto, que voy a estar en condiciones de solicitar la caducidad de estancia. Pero eso es el análisis que yo tengo que hacer para considerar si alguna presentación que se ha realizado entre la última petición útil y mi pedido de caducidad generó ese impulso procesal que se necesita para considerarla hábil para esos fines. Si yo considero que esa petición no es útil, lo voy a poder pedir, después será cuestión de analizar por parte del juez si esa petición impulsó o no el proceso. Creo que voy a bajar un poco la cortina porque me está dando la luz. Me refleja mucho. Ahí está. Me estaba pegando mucho. Por supuesto que también el 311 establece que para el cómputo del plazo se descontará el tiempo en que el proceso estuviese estado paralizado o suspendido por acuerdo de parte o disposición del juez, por supuesto. Si el proceso se suspende porque ha habido, por ejemplo, un incidente planteado, esa suspensión que decreta el juez como consecuencia de ese incidente, no podemos decir que pasaron los meses porque está suspendido el plazo. Ya sea por parte del juez o por las partes. Las partes se presenta un escrito, fíjense, artículo, porque esto está todo vinculado. Artículo 157. Si mal no recuerdo. Porque esto va y viene, es importante. Artículo 157. Suspensión y abreviación convencional. Declaración de interrupción de suspensión. Los abogados no podrán acordar una suspensión mayor de 20 días sin acreditar ante el juez del tribunal concluido. Las partes podrán acordar la abreviación de un plazo. Los jueces y tribunales deberán declarar la interrupción o suspensión de los plazos cuando circunstancias de fuerza mayor o causa grave hiciera imposible la realización de actos pendientes. Es decir, acá hay posibilidad de acordar suspensión de plazo. Bueno, si hay ese acuerdo o una decisión del juez que establece que un proceso se suspende, no se computará los fines de la causa. Eso es lógico, y está bueno que aparezca acá señalado porque para evitar confusión. Acá las partes y los jueces tienen posibilidad de suspender plazos, inclusive abreviar, pero en este caso suspender, y eso no va a ser considerado a los fines del cómputo del plazo de causa. En caso de litisconsorcio, el impulso de uno favorece a todos. Eso es algo lógico porque el proceso avanza aún con la petición de una de las partes. Son 3 o 4 actores, o que andan por la parte actora 4 partes, con que pida una ya beneficia a la restante, porque el proceso se impulsa. Es un solo proceso. Se impulsa con esa petición. ¿Cuándo no es procedente? En los procesos de ejecución de sentencia, porque pues ya hay sentencia. Lo que ya les dije hoy, que habiendo la caducidad solamente está prevista, y en todos los casos de determinación anormal del proceso, antes de dictarse la sentencia. Dictar la sentencia, ya no hay posibilidad de plantear ningún tipo de caducidad, porque ya el objetivo que da el fundamento a la caducidad es la sanción al impulso procesal para que un proceso llegue a sentencia. Habiendo sentencia, no es posible que exista la posibilidad de declarar la caducidad de estancia. En los sucesorios, concursos y los voluntarios, porque acá no hay contradicción, salvo que hubiera condición, pero en estos procesos son voluntarios, tampoco hay caducidad de instancia, porque no se pretende llegar a una decisión de fondo de un conflicto judicial. La sucesión, en los concursos, no hay conflicto, entonces no hay posibilidad de declarar la caducidad. Cuando los procesos estuvieron pendientes de alguna resolución y la demora de dictarla fuera imputable al tribunal, claro. Es algo lógico.
si el proceso está suspendido o hay una demora porque que se imputa al tribunal, no hay posibilidad de solicitar la caducidad. Insisto, la caducidad está previsto para como sanción al incumplimiento, a la necesidad de impulsar el proceso. Si el proceso está suspendido por la decisión del tribunal, ahí no hay posibilidad de impulso. No hay sanción para la parte porque no tienen posibilidad de impulsar un proceso que está suspendido. Entonces, no puede aparecer una sanción de falta de impulso procesal porque es imposible que lo pueda hacer. ¿Se entiende el concepto? El razonamiento es ese. No podemos sancionar a la parte actora a no impulsar un proceso cuando el tribunal dispuso la suspensión del mismo. Acá no hay posibilidad de impulsar, por lo tanto, es imposible decretar la caducidad de instancia en ese caso. ¿Contra quiénes opera la caducidad? Artículo 314. La caducidad es operada contra el Estado, los establecimientos públicos, los menores y cualquier otra persona que no tuviera libre administración de sus bienes, sin perjuicio de la responsabilidad de los administradores y los representantes. Estas disposiciones no se aplicarán a los incapaces o ausentes que carecieran de la representación legal en juicio. Es decir, acá la caducidad va para todos. No hay nadie que pueda estar exento de la caducidad. El Estado como actor está susceptible de que se le pida la caducidad si no impulsa el proceso. Todos los entes autónomos, todas las personas menores, sin perjuicio de la responsabilidad de los representantes o administradores. Lo único que quedan afuera son los menores y aquellos que tienen imposibilidad de estar representados en su proceso, que no pueden ejercer ningún tipo de actividad por falta de representación, o los menores que no tienen representación. Pero si no, a todos les cabe la posibilidad de que se les declare la caducidad de instancia, porque el deber de activar el proceso es igual para todos aquellos que actúan en un juicio dentro del ámbito del proceso civil y comercial. Bueno, ¿quiénes pueden pedirla? Acá es lógico, el actor, el demandado en un proceso judicial, el incidentado en un incidente, el apelado en una apelación, o sea, siempre la parte contraria que está en un proceso judicial. La petición la va a hacer quien está sufriendo el proceso. Fíjense. Si perjuicio lo expuesto en el artículo siguiente, la declaración de caducidad podrá ser solicitada por única vez en primera instancia por el demandado. Y esto es importante. Una sola vez se puede pedir la caducidad. Y vale una aclaración. Dice, en primera instancia, por una única vez por el demandado. En los incidentes, por el contrario, que no hubiese promovido, en los recursos por la parte de recursos. Y esto es lo que tenemos que tener presente a los fines de establecer la posibilidad de su planteo y la posibilidad de evitar que se nos declare la caducidad de instancia cuando estamos actuando por la parte actora y el demandado no está pidiendo la caducidad de instancia. Acá, si ustedes ven el código, dice, según ley 13.986, esto ha sido modificado, el código procesal, porque en su redacción anterior no estaba esta posibilidad que aparece ahora regulada. Sigue el artículo 315. La petición deberá formularse antes de consentir al solicitante cualquier actuación del tribunal posterior al vencimiento del plazo y se sustanciará previa intimación por única vez a las partes para que en el término de 5 días manifiesten su intención de continuar con la acción y produzcan la actividad procesal útil para la prosecución del trámite, bajo procedimiento en caso de cumplimiento de decretar la caducidad de instancia. Fíjense que acá la norma establece también por única vez la necesidad de intimar a la parte actora para que dentro del plazo de 5 días efectúe una petición y manifieste su intención de continuar con el proceso. Esta intimación aparece siempre necesaria ante el pedido de caducidad de instancia. La parte demandada analiza un proceso, establece que durante los 3 o 6 meses en un tipo de proceso no ha habido ninguna petición o ningún acto útil que impulse el proceso, pide la caducidad de instancia, el juez lo que tiene que hacer es intimar a la parte actora, en este caso, para que dentro del término de 5 días manifieste su intención de continuar con el proceso y realice gestiones útiles. Son 2 cosas que tiene que pedir el juez.
manifieste si va a seguir con el proceso y que realice una gestión útil que impulse el proceso, bajo procedimiento que si no lo hace, le declarará la caducidad. Entonces acá tiene la obligación el actor de manifestar cuando conteste el traslado, si lo contesta, porque si no lo contesta, entonces no hay nada para discutir, se le va a declarar la caducidad de instancia. Tiene la obligación de manifestar si va a continuar con el proceso y realizar una gestión útil efectiva, es decir, no decir, sí, y también voy a peticionar algo para impulsar el proceso. Lo que tiene que hacer es cumplir con esa petición útil de impulso, es decir, manifiesto mi interés en mantener vivo el proceso y continuar con el mismo, y solicito la apertura a prueba. Supónganse que estamos en el caso que se contestó la demanda y quedó el proceso. Entonces solicito que se abra la causa a prueba. Esto es una petición útil, porque es adecuada o ajustada al estadio en que se encuentra el proceso, y al juez no le queda otra que tener por cumplido con esta norma que exige, con esta exigencia que exige este artículo, tener por cumplido por parte del actor con esa necesidad de manifestar si va a seguir con el proceso, y como acto procesal útil abrir la causa. Con lo cual, el pedido de caducidad no sería aceptado y sería rechazado por parte. Pero, fíjense que sigue el 315. En el supuesto de que la parte intimada activara el proceso ante solicitud de caducidad y posteriormente a ello transcurra igual plazo sin actividad procesal útil de su parte, a solicitud de la contraria o de oficio se tendrá por decretada la caducidad de instancia. Es decir, solamente se le da una oportunidad a la parte actora para que manifieste si va a proseguir con el juicio y realice una gestión útil. Si lo hace, y después de realizar ese acto útil, vuelve a cumplirse el plazo legal, ante la petición de la contraria, o de oficio, fíjense que acá de oficio, el juez directamente va a decretar la caducidad, sin intimación. Es decir, no aparece esta posibilidad de volver a intimar a la parte a que realice una gestión útil o manifieste su interés de mantener el proceso. Esto es re importante porque he visto que algunos jueces cometen el error de volver a intimar. El código es claro en este sentido, no se permite, no se le da la posibilidad de volver a cumplir o dejar fenecer los plazos legales para mantener vivo el proceso. Acá el tema de la caducidad, si bien hay que estar a mantener, o sea, el criterio es de tratar de mantener vivo un proceso, con los cuales los jueces analizarán en forma profunda si realmente hay una inactividad por parte del actor, en el caso de que sea una demanda, y sea el demandado que lo plantee, porque el criterio es de mantener vivo el proceso. Pero si realmente aparece esta situación de la inactividad por segunda vez, acá ya no hay forma de evitar que la caducidad sea bien declarada y se la declare el juez sin ningún tipo de miramientos, porque no hay ninguna intimación previa ni nada que pueda sanear esa inactividad. Así que solamente una vez la intimación, la necesidad de que ese impulso sea manifiesto y que se realice un acto útil para impulsarlo, y con eso la caducidad será rechazada, pero si vuelve a transcurrir el nuevo plazo, directamente ante la petición de la contraria, la caducidad va a ser declarada. E inclusive de oficio por parte del juez. Omití en el artículo 311, cuando hablábamos de el plazo se computará de la última fecha, petición útil, dice, correrán durante los días inhábiles, salvo los que correspondieran a las ferias judiciales. Esto fue también modificada, porque fíjense, según ley 12357, porque se planteaba la necesidad de establecer si la feria judicial se computaba o no, como plazo de inactividad.
Porque si dice 3 meses, los meses, cuando el código habla de meses corridos, o sea, de 1 al 30, donde entraban los inhábiles, entra todo. Y estaba esa discusión, entran los inhábiles, entra la feria. Bueno, acá esta norma, esta ley, agregó este último parrafito, dice, correrán durante los días inhábiles, 3 meses corridos, incluyendo sábado, domingo, feriados, salvo la feria. Si dentro de esos 3 meses está la feria, ese plazo de un mes o de 15 días, según la feria de enero o la de julio, no integra el plazo. Acá quedó bien claro porque esa generó muchas discusiones y muchos criterios dispares. Jueces decían que sí, jueces decían que no. Entonces, esta norma, esta ley ha aclarado esta circunstancia. ¿Corren los inhábiles? Sí, el mes completo, del 1 al 30 o 31. ¿Corre la feria? No, la feria queda fuera. Entonces, ustedes que dicen el último plazo, la última actividad útil fue el 30 de octubre, será noviembre, diciembre y febrero, los 3 meses. En marzo se cumpliría el plazo de caducidad. Modo de operarse, 316. La caducidad podrá ser declarada de oficio, previa intimación a la que se refiere el artículo anterior y comprobación del vencimiento de los plazos señalados por el artículo 110, pero antes de cualquiera de las partes impulsar el proceso. Es decir, pasaron 7, 8 o 10 meses sin impulso. La parte actora realiza una petición útil. Por más que hayan pasado 3 meses o los 6 meses, esa petición útil impide que se pueda declarar la caducidad. Y fíjense que habla de oficio, pero tiene que aparecer, si es la primera resolución judicial, la intimación previa. No, esa intimación previa, ya sea petición de parte de oficio, no desaparece. ¿Sí? Si ya se intimó, se saneó y se volvió a cumplir el plazo. Si se volvió a cumplir el plazo, una vez agotada la primera intimación, en la segunda oportunidad se puede declarar la caducidad sin intimación. La resolución que de caducidad solo será apelable cuando fuere declarada procedente. Es decir, acá tenemos un límite al planteo de apelación. Si se declara procedente, es apelable. En segunda o ulterior instancia, la resolución solo será susceptible de reposición si hubiera sido dictada de oficio. Fíjense que acá está hablando de segunda o ulterior instancia, en segunda instancia o instancia extraordinaria, se declara la caducidad del recurso, porque acá el recurso, si no se activa, se declara la caducidad. Yo apelé la sentencia, pasaron 6 meses. No pedí que se eleve el presidente de Cámara, no planteé ninguna petición útil que active el proceso, me pueden declarar la caducidad de instancia de la segunda instancia. Caducidad de segunda instancia, porque no dice ninguna petición útil para que se eleve el presidente de Cámara. Si es solamente es apelable, si se declara la caducidad. Lo contrario, si se rechaza, no es apelable la resolución. Y esto también es importante para tenerlo en cuenta. El artículo 318 dice, la caducidad operada en primera única instancia no extingue la acción. Esto es importante. O sea, a mí me van a declarar la caducidad en instancia, pero no pierdo el derecho de poder promoverla otra vez, salvo que haya ocurrido la prescripción. Si prescribió, ya no lo voy a poder introducir. Pero si todavía estoy en plazo legal para promover la demanda, no me impide volverla a promover. La que podrá ejercitarse en un nuevo juicio. Ni perjudica las pruebas producidas, las que podrán hacer valer en aquel. La caducidad operada en instancias anteriores acuerda a fuerza de cosas juzgadas a la resolución recurrida. La caducidad en instancia principal completa la convención del incidente, pero la de los. Esto no afecta a la principal. ¿Qué quiere decir esto? Cuando se trata de la caducidad de instancia, puedo promover la misma acción y además utilizar las pruebas ya producidas. Por ejemplo, yo puedo utilizar en mi nuevo juicio las declaraciones testimoniales que se hubieran podido desarrollar en ese juicio que se decretó la caducidad de instancia. Por eso es válido. Lo que acá la caducidad, el único efecto que produce es que no se pueda llegar a la sentencia. Pero todo lo transcurrido en el proceso es válido. Por eso se puede promover una nueva demanda con la misma objeto y se puede utilizar la prueba producida, porque eso es válido. Yo puedo aprovechar de esa prueba. Cuando hablamos de otra instancia, la caducidad lo que provoca, por ejemplo, la apelación. Si a mí me declaran la caducidad de segunda instancia, lo que provoca es que quede firme la resolución apelada. Eso es lo que dice.
Y la recomendación, la declaración de caducidad de la demanda implica también la reconvención existente, porque están íntimamente ligados. Si no hay demanda, no puede haber reconvención. Ahora, la caducidad de la reconvención no afecta a la demanda. La demanda se mantiene viva. En el caso contrario, sí lo afecta, porque si a mí me declaran la caducidad de la demanda, al no haber demanda vigente, nunca pudo haber habido una reconvención. Si me declaran la caducidad de la reconvención, la demanda se mantiene viva. Eso es lo que dice la ley. Bien, esto es un poquito el análisis de lo que hace a la caducidad de instancia, que como ven, no es complejo, pero sí es importante hacer algunas aclaraciones de la norma para que ustedes más o menos la entiendan. Ahora bien, ¿cómo andamos de tiempo? ¿Quién no leí? Las 6 son. Las 6. 6, bueno. El trabajo práctico ustedes ya lo leyeron. Acá hay un tema vinculado, se demandaron personas de extraña jurisdicción, en Neuquén. El juez tuvo por contestar la demanda y el demandado, o sea, pasado el plazo, le dice, plantea la caducidad de instancia. El 31 del 8 contesta la demanda, ahí quedó el proceso, y el demandado en diciembre le pide la caducidad de instancia. Vimos que hay dos demandados, uno vive en Neuquén. El actor contesta el traslado manifestando que el abogado autorizado el diligenciamiento le informa que la cédula que fue librada a Neuquén se diligenció el 30 del 8, habiéndose material el 7 de diciembre, se notificó el 7 de diciembre. ¿Qué es lo que acá se plantea para que ustedes analicen? Acá hubo una actividad útil que no aparece reflejada en el proceso. Es decir, esa notificación de la persona que vive en Neuquén se realizó en diciembre. Es decir, cuando se plantea la caducidad, ese acto útil, que es notificar una demanda, se realizó en el mes de diciembre. Es decir, al momento en que se plantea la caducidad, ese plazo no estaba vencido, de 3 o 6 meses. Lo que pasa es que no aparece reflejado en la causa. No tenemos la cédula agregada al proceso para acreditar que esa gestión útil se cumplimentó dentro del plazo legal y, por lo tanto, la demanda, el planteo de caducidad no procedería. Pero tengo que, de alguna manera, acreditarlo cuando contesto esta intimación que me va a correr el juez, cuando me diga, intímase a la parte actora para que dentro del plazo de 5 días manifieste si tiene interés en mantener el proceso y realice una gestión útil para impulsarlo. Bajo procedimiento de declarar la caducidad, notifíquese, me van a mandar la cédula, la voy a recibir, yo voy a tener 5 días para intentar acreditar que sí se realizó una gestión útil y que, bueno, manifestar mi intención de mantener el proceso, ¿no? ¿Cómo puedo yo, en este caso, que tengo 5 días, para lograr acreditar en el proceso que esa gestión se realizó? Tengo que tener en cuenta que la cédula está en Neuquén, que según el abogado se hizo la diligencia, pero no la tengo. Es decir, ¿cómo ustedes saber si alguna me puede decir algo? Es decir, ¿cómo acredito esa circunstancia? ¿Qué les parece? A ver si alguna se le ocurre. ¿Se les ocurre alguna? ¿Qué puede hacer para cuando contestan el traslado por la que ustedes van a contestar? Dice, se propone el análisis del caso, evaluando los actos procesales realizados por el actor y la posibilidad de que propone el planteo de prevención del demandado. Infórmelo en el trabajo. Es decir, no tienen que hacer ningún escrito. Ustedes tienen que resolver la cuestión contestando cómo podrían ustedes cumplir con esa intimación de mantener el proceso vivo y qué gestión podrían hacer para cumplir también con esta misión de realizar un acto útil. Reitero, no tenemos la cédula está en Neuquén. Tenemos la información que esa cédula se efectivizó, pero aún no fue remitida por el juzgado, porque la cédula de la ley 22.272 es
172. 22, que establece la forma de notificaciones entre las distintas provincias. El juez de Mar del Plata libera la cédula y la remite a un juez de Neuquén para que la diligencia. El juez de Neuquén efectúa la diligencia y la revuelve a juez de Mar del Plata. Estamos en esa ida y vuelta de esa cédula. En el interín se vence el plazo de caducidad. Fíjense la demora que tuvo la cédula, que se mandó en agosto y recién se notificó en diciembre. Esa demora, en principio, no sería imputable a la partactora, porque él, una vez que libró el oficio al juez, le mandó la cédula al juez de Neuquén, él no puede hacer mucho más que esperar que se la manden. Pero ante un planteo de esta naturaleza, deberá realizar alguna gestión para lograr que esa cédula se devuelva. Entonces, yo como actor me tengo que defender de ese planteo de caducidad porque realmente hay actos que se han realizado dentro del plazo legal, con lo cual no estaría configurado el plazo de caducidad. Pero debo manifestarlo de alguna manera para que se pueda acreditar que al momento del planteo de caducidad esa cédula se efectivizó, esa notificación, y por lo tanto no había caído dentro de esa penalidad que es el incumplimiento de actos procesales. Entonces, ¿qué debería yo hacer como parte activa? Primero, en cumplimiento de la intimación es manifestar mi intención de mantener el juicio, ¿no? De seguir con el proceso. Esa sería parte de la obligación que tengo como parte actora ante esa intimación que me cursa el juez. Fíjense los términos de intimación, dice, se lo intimará que manifieste su intención de continuar con la acción, esa es una de las cosas que yo debo decir, y produce actividad procesal útil para la persecución del tráfico. Ese es el otro requisito que debo cumplir. Y en este caso puntual, lo único que me queda a mí es decirle al juez que solicito que se libre oficio al juez de Neuquén para que remita la cédula manifestando que la notificación al demandado se efectivizó el 7 de diciembre. Y solicito que se libre oficio al juez para que remita la cédula. Con lo cual acá el juez no va a poder decir que no realizó ninguna petición útil porque estoy intentando acreditar que la notificación se efectivizó en tiempo y forma. Y no solamente para que me remita la cédula, sino que se notificó el 7 de diciembre, que yo estoy diciendo, y a la fecha, le mandó al 5 de diciembre, planteé la curiosidad. El 7 de diciembre se notificó. Sino que voy a tener que pedir, eventualmente, hacer una reserva para pedir que, en caso de de acreditarse la notificación, de la apertura a prueba. Eventualmente cubrirme con la necesidad de hacer una petición. Lo que el juez va a tener que hacer es liberar un oficio a Neuquén, requiriendo que se devuelva, se mande la cédula y verificar que realmente esa cédula se notificó el 7 de diciembre y estando acreditada esa circunstancia, por supuesto, la caducidad va a ser rechazada. Pero acá yo lo que tengo que pensar es cómo me defiendo ante un planteo de esta naturaleza. Porque objetivamente está bien planteado. Última actuación útil de agosto. El pedido de caducidad se realiza en diciembre. Pero en el medio hay algo que sí sucedió, pero no está en el expediente. Yo debo introducir esa cuestión mediante de alguna forma. La forma es solicitarle al juez de Neuquén que remita la cédula para acreditar que esa cédula se diligenció y que la notificación se efectivizó en diciembre, por lo cual es el acto útil. Y ver, quizás, analizándolo un poquito más, se notificó y no se presentó, pedir la rebeldía. Si a la fecha en que se está contestando el traslado, van a ser unos 10 días, los 15 días, o los 17, de acuerdo a la distancia, se le agrega el plazo por la ampliación, y si de acuerdo al cómputo de la notificación no contesta la demanda, podemos inclusive como acto impulsorio pedir la rebeldía del tipo de demanda. Es decir, acá hay elementos como para poder defenderse ante un planteo de esta naturaleza. Ustedes van a estar en la posición del actor, intentando defenderse de ese planteo. Ese era el objetivo de este planteo.
Bueno, todo lo demás es para que ustedes conozcan un poquito, ya supongo que lo conocerán, pero para que ustedes que tengan un poquito más una ayuda de memoria, refrescar algunos conocimientos con relación a los modos anormales en general. Y el trabajo práctico concreto vamos a analizarlo desde el punto de vista. La parte del demanda del actor que intenta defenderse de un planteo plausible. No se olviden los dos requisitos. La necesidad de manifestar que van a mantener el proceso activo y la petición útil. No solamente pedir oficio a Neuquén, sino que si ustedes consideran que hay que pedir apertura de prueba, la piden. Si ustedes consideran que hay que declarar la rebeldía, la piden. Hay que pedirlo concretamente. Las peticiones tienen que estar concretas, que son los que demuestran la petición útil de impulso procesal. Bueno, chicas, nos vemos el miércoles. Gracias por estar. Gracias, profe. Gracias, Chao. profe. Buenas tardes.